¿Cuál es el propósito del enemigo? Acabar con la unidad de la familia. Por eso es que nosotros miramos tantas cosas y entre ellas están la llamada ideología de género, el aborto, el matrimonio entre el mismo sexo. Todo eso, ¿qué es? Es sencillamente irse contra la familia. Porque lo que quiere decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo, incomparable, inigualable, nada puede semejarse. Puede sentarse dando una alabanza fuerte para el Señor. Gloria a Dios. Por favor, pueden ponernos las diapositivas. Vamos a estar tratando, escuchen bien, vamos a estar tratando a partir de hoy un tema general que es una familia a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿De qué vamos a hablar? Una familia a la estatura de la plenitud de Cristo. Este tema es el tema general que vamos a tratar en todos los cultos de familia, en todas las congregaciones aquí en Suiza. Amén. Así que en base a este tema vamos a motivar una vez más a esa unidad en el espíritu que debe de tener la familia. No solamente esa unidad social, no solamente esa unidad como personas, sino esa unidad en el espíritu de Dios. Así que les rogaría que no dejen de escuchar las enseñanzas. Hoy estamos aquí, los que estamos presentes. Ya la otra semana a este grupo no le toca el día sábado, le tocará a otro grupo, pero en su casa no deje de seguir la secuencia de estas enseñanzas que a partir de hoy comenzamos, como es una familia a la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el tema general. El tema en particular, y es al que vamos en esta noche a hablar, es la unidad de la fe en mi familia. La unidad de la fe en mi familia. A ver, digámoslo todos. La unidad de la fe en mi familia. Muy bien. Para esto he puesto allí algunos pensamientos acerca de lo que es la unidad. ¿Es importante la unidad? ¿Qué dice usted? ¿Es o no es importante la unidad? Amén. He puesto algunas frases allí dichas por algunas personas célebres conocidas. Antes de hablar propiamente de esas frases célebres, quisiera compartir con ustedes 1 minuto y medio más o menos de un video acerca de una de las realidades que hoy estamos viviendo a nivel mundial con respecto acerca de la globalización y acerca de este gobierno mundial que se quiere imponer. En este video vamos a escuchar al doctor César Vidal, que es un historiador, que es abogado, es español, pero que vive en Estados Unidos, y que en determinada religión, él es religioso, de cristiano, pero lo que vamos a ver es acerca de una investigación que él nos da datos acerca de una de las cosas que el llamado gobierno global o mundial quiere establecer o está haciendo, y cómo ellos miran y cuáles son uno de los propósitos que ellos tienen acerca de esta globalización que quieren establecer en el universo. Escuchemos. Cuando nosotros hemos conseguido reducir la población, controlar la economía, acabar con las culturas nacionales, lo que tenemos es un inmenso rebaño. Y para llegar ahí, nosotros, me estoy refiriendo a los globalistas, nosotros tenemos que acabar con 3 obstáculos que son muy importantes. Uno son las culturas nacionales, otro es la familia, porque la familia es la única institución que sigue en pie. Cuando hay guerras, cuando hay revoluciones, cuando hay quiebras económicas, pueden caer gobiernos, pueden quebrar bancos, pero la familia es un elemento de protección de los individuos. Tenemos que acabar con ese elemento de protección y, por supuesto, vamos a acabar con el cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico no comparte esta visión de persecución de la vida, de persecución de la familia, de acabar con las libertades, y es un obstáculo que tenemos que acabar con él. ¿Cómo acabamos con el cristianismo bíblico?
¿Cuál es uno de los propósitos o dentro de este proyecto que se escucha mucho, proyecto 2030 a nivel mundial, y de los que se cree, muchos dicen, conjetura, puede que sea así, puede que no, que han sido los promotores incluso de esta pandemia y muchas cosas más? Uno de los propósitos de ellos es establecer un reino o un gobierno a nivel mundial. Sabemos que eso está incluso profetizado en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es uno de los obstáculos que ellos ven? Ahí mencionaba este doctor, ¿no? Este doctor no está de parte de los globalistas, sino que le está hablando de lo que los globalistas piensan. Una de las cosas que él dice es que uno de los obstáculos que ven es la unidad de la familia. Porque la familia es una de las instituciones más difíciles de disolver. Porque cualquier persona tiene un problema en el trabajo, un problema en la enfermedad, donde se refugia es en la familia, aunque sabemos que muchas cosas han cambiado en ese aspecto, pero de todas maneras sigue siendo la familia ese centro de refugio, ese centro de apoyo. Y es una de las cosas que el diablo, detrás de todo esto sabemos que viene la mano del enemigo. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Acabar con la unidad de la familia. Por eso es que nosotros miramos tantas cosas y entre ellas están la llamada ideología de género, el aborto, el matrimonio de entre el mismo sexo. Todo eso, ¿qué es? Es sencillamente irse contra la familia, porque lo que quiere el diablo es que no haya unidad en la familia. Y entre los propósitos o entre los motivos, porque el diablo no quiere que haya unidad en la familia, es porque sencillamente la unidad de la familia la estableció Dios. Entonces el enemigo siempre se va a ir en contra de lo que Dios establece, de lo que Dios establece. Pero qué bueno es que nosotros mantenemos los principios, no de un gobierno, no de una filosofía, los principios de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que escribe el apóstol Pablo en el versículo 10 de Corintios 1, donde leímos de la importancia de mantener esa unidad de pensamiento, esa unidad de la mente. Y vamos a hablar de la unidad de la fe. Amén, la unidad de la fe. Ahora bien, veamos algunos pensamientos con respecto a la importancia de la unidad. Primero, dijo Rowling, seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como los divididos que estemos. Opiniones, ¿qué opina usted de esa frase? A ver, pero rapidito. A ver. ¿Qué opina? ¿Pero qué opina? A ver, será más fuerte. Así es, amén. Otro pensamiento, un proverbio africano dice, si quieres llegar rápido, ándate solo. Pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente si queremos llegar lejos y vamos acompañados, llegará en la distancia del camino que me puedo yo cansar. Pero allí va el otro. Amén. Que me va dando ánimo y me va dando valor. Gloria al nombre del Señor. Incluso ustedes han experimentado cuando toca hacer viajes largos y siempre buscamos ir 2 choferes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan largo el viaje que a las 2, 3 horas, 4 horas uno está cansado y dice, ahora maneja tú. Amén. Entonces, acompañado se puede llegar más lejos. Otro pensamiento. Mediante la unión, los estados más pequeños prosperan. Mediante la discordia, los más grandes estados son destruidos. ¿Qué opina usted? A ver qué dice. Mediante la unión, los pueblos, los países, amén, más pequeñitos pueden prosperar. Pero con la desunión, aún los estados más grandes pueden ir a la destrucción. ¿Sí o no? Amén. Y usted sabe que en los últimos días se escuchaba un cierto temor en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con la asunción del nuevo presidente, a la gente estaba muy preocupada porque el pueblo de Estados Unidos estaba dividido, ¿no? Gente de parte de Biden, gente de parte de Trump, y eso podía provocar incluso hasta una guerra civil y podía marcar destrucciones económicas, sociales, políticas para el país.
y siendo una potencia tan grande, sin embargo estaban muy atemorizados y de pronto pueden seguir atemorizados por esa división, en este caso política. Entonces, aún los grandes estados pueden llegar a una destrucción cuando hay desunión. Seguimos. La fuerza de un puño, el anterior lo dijo Sayus, la fuerza de un puño está en la unidad de los dedos, lo dijo SBP. ¿Saben quién es SBP, no? Amén. La fuerza de un puño está en la unión de sus dedos. A ver, experiméntelo. Experiméntelo. ¿Ah? Golpee así. Golpee así. No va a ser la misma fuerza que golpeando así. Amén. Entonces, la fuerza del puño está en la unidad. Familia, ¿quieres golpear fuerte? Únete. Únete. ¿Quieres progresar? Únete. ¿Quieres tener una familia que salga adelante y que se presentan barreras, obstáculos? Amén. Pero hay que vencerlas. ¿Pero cómo la vamos a vencer? Unidos. Pues su nombre sea la gloria. Siguiente. Dijo Edmund Burke, lo que alguna vez desune a los hombres de Dios, y póngale cuidado porque aquí ya va algo de trasfondo espiritual, lo que alguna vez desune a los hombres de Dios, también desunirá a los hombres de los hombres. Eso nos lleva a pensar, aleluya, y a entender que mientras más unido esté yo a Dios, voy a buscar más la unidad de mi familia. Amén. Y mientras más separado esté de Dios, va a ser más difícil llegar a la unidad de la familia. Amén. Sigamos. Por último, dijo Martin Luther King, si no aprendimos a vivir como hermanos prontamente, vamos a matarnos como enemigos. Si no aprendimos, a ver, ¿qué dice usted de esa frase de Martin Luther King? Si no aprendemos o aprendimos a vivir como hermanos, vamos a terminar matándonos como enemigos. Gloria al nombre del Señor. ¿Es entonces o no es entonces importante la unidad? Amén. Es muy importante, por eso la Biblia lo recomienda. Gloria al Señor. Conceptualicemos entonces. Conceptualicemos. ¿Qué es unidad? Cuando escuchamos la palabra unidad, vamos a hablar de la unidad de la fe en la familia. Conceptualicemos la palabra unidad. La palabra unidad proviene del término en latín unitas y designa la calidad de lo que es único, y ponga atención a esa frase, a esa palabra, indivisible. Aleluya. Que la familia llegue a ser esa unidad. Amén. Indivisible. Es lo que se considera de forma individual y no plural. La unidad es algo de lo que se considera a nivel individual y no plural. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender a eso? Que cuando se habla de familia, amén, no se dice las familias Pucuji, no se dice las familias Cajica, se dice la familia Cajica, la familia Ávila. Se está hablando en singular, pero sin embargo, la familia Cajica, la familia Ávila están compuestos por 4 personas. Debería de hablarse entonces en plural, pero como estamos hablando de una unidad, entonces se la considera a nivel individual, o sea, tan unida debe estar la familia, de tal manera que no se la considera como varios, sino que se los considera como una sola entidad. A su nombre sea la gloria. Eso indica entonces la palabra unidad. Unidad. Ahora, conceptualicemos la unidad de la fe, que es el tema que nos ocupa esta noche. La unidad de la fe. ¿Qué quiere decir esa unidad de la fe? Miremos, es la cohesión, amén. Cohesión quiere decir adhesión, unión, compenetración de personas creyentes en Dios.
La unidad de la fe es la cohesión de personas creyentes en Dios, cuyo comportamiento se basa en un conjunto de creencias que promueven los principios bíblicos. ¿Qué es la unidad de la fe? Es esa cohesión de pensamientos, pero no de pensamientos solamente, sino de creencias. Y no de creencias solamente, sino de comportamientos, aleluya, basado en los principios bíblicos. A su nombre sea la gloria. O sea que 4 o 5 miembros de una familia, aleluya, cuando se le aplica allí la unidad de la fe, cuando esos 4 o 5 tienen un comportamiento y una creencia, aleluya, en el mismo principio bíblico. A su nombre sea la gloria. En la siguiente parte dice, dentro del aspecto familiar, la unidad de la fe es la cohesión de convicciones espirituales que manifiesta cada miembro de familia. O sea, yo tengo mi convicción, mi hijo tiene su convicción, mi esposa tiene su convicción. Pero ¿dónde está la unidad de la familia? En que la convicción de mi esposa, de mi hijo y la mía, aleluya, están coactadas en una sola unidad, porque los tres tenemos convicciones, pero no solo, sino las mismas convicciones. A su nombre sea la gloria. Y ese es el objetivo de nuestro Dios, que la familia pueda tener las mismas convicciones bíblicas espirituales. A su nombre sea la gloria, porque la desunión de convicciones espirituales también trae muchos problemas. Recuerde que estamos hablando de la unidad de la fe, no estamos hablando de la unidad económica. En este día no vamos a hablar de la unidad para irnos a un paseo, pongámonos de acuerdo, chicos, ¿dónde quieren ir? Le dice el papá a los hijos, no, yo quiero ir a la piscina, no, yo quiero ir al lago, no, yo quiero ir a la montaña. Y bueno, hay que buscar la unidad y el consenso. Amén. Estamos hablando de la unidad de la fe. Y en esa unidad de la fe, esas convicciones, no es lo que el hijo quiere, no es lo que la mamá quiere, no es lo que el papá quiere, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. O sea, en ese aspecto no hay opciones, sino que hay una verdad absoluta que es la palabra de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué muchas veces hay familias en las cuales se ve cierta desunión en sus convicciones espirituales? Hay cierto fraccionamiento de la fe en la familia. Y de pronto el uno cree en una cosa, ya hablando propiamente espiritualmente, el uno cree en una cosa, el otro cree en otra, el otro en otra, y el otro no cree en nada. No cree en nada. El uno es dualista, el otro trinitario, el otro unicitario, y el otro ateo, y el otro es hinduista, ¿no? Y tantos caminos y tantas opciones, como usted sabe, que la proliferación de religiones. ¿Por qué ese fraccionamiento de la fe dentro de la familia? ¿Por qué? Primero, amén. Amén. Primero, por la falta de enseñanzas de las verdades bíblicas a tiempo. A tiempo. No hubo ese tiempo, no se sacó ese tiempo de hablar con los hijos, de enseñarles las Sagradas Escrituras, de compartirles el mensaje de la palabra de Dios, de enseñarle el Shema. Amén. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero a tiempo. Porque de pronto muchos quisieron comenzar a los 15, 18, 20, 25, 30 años, cuando ya ese jovencito, esa jovencita tenía ya sus conceptos formados de otras cosas. Entonces, allí viene la importancia de a tiempo. Aleluya, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará
de él. Segunda causa, probablemente, del fraccionamiento de la fe en la familia, es el consentimiento, escuche bien, el consentimiento excesivo de los bienes materiales provocado por el mal manejo de la bendición de Dios. Todo lo que el hijo quiere, se le compra. Todo lo que el hijo pide, se le da. Por eso digo allí, consentimiento excesivo. Eso, a su vez, nos va de la mano con el siguiente. Eso va llevando ¿a dónde? A una autodependencia. De tal manera que la persona comienza a confiar en sí mismo y no confía ahora ya tanto en Dios. Entonces la fe se va desvaneciendo. Amén. Se va desvaneciendo. Ya no se le pide a Dios. Ya no se le agradece a Dios. Amén. Ahora, como hay bendición, como hay platita, ahora se le pide al jefe, se le pide a la tarjeta de crédito, se le pide a la postfinance, a la carta, se le pide al papá, se le pide a la mamá. Entonces, podríamos decir, ¿para qué necesito fe? Entonces el hijo comienza a crecer pensando, ¿y para qué necesito fe? Si yo quiero un par de zapatos, le acabo de decir, papá, dame un par de zapatos. Papá, yo quiero esto. Y el papá, tenga. Entonces, ese consentimiento excesivo perjudica a la unidad de la fe. Amén. Pero qué bueno es que si Dios nos ha dado, gloria a Dios y gracias, porque yo creo que Dios a todos nos da. Amén. Pero que no dejemos, aleluya, y no cambiemos la fe en Dios por la confianza en mi trabajo, en mi fuerza, en mi cuenta bancaria. Hijo mío, recuerda, te estoy dando esto, pero recuerda que te doy esto porque fue Dios que me lo dio. Es Dios que me dio un trabajito. Es Dios que pone esto en la mesa. Y como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Mi hijo, hoy tengo para darle. Puede que el día de mañana Dios no me quiera dar porque Él es dueño de todo. Y puede que no me quiera dar, pero eso no quiere decir que Dios es malo, que no existe ni nada de eso. Sigamos creyendo en Dios porque Él es bueno. Pero ¿qué sucede? Cuando hay ese consentimiento excesivo y comienza a ver la abundancia, como siempre hemos dicho, ¿qué es más peligroso, la escasez o la abundancia? La abundancia es más peligrosa que la escasez. Es peligrosísima. Ya sabemos, en la escasez la gente ora, ayuna, vigila, viene temprano a la iglesia, dice, madruga a orar, Señor, el trabajo, por favor, ayúdame, provéeme. Amén. En la escasez estamos, pero fieles, pero mejor dicho. Pero en la abundancia, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Amén. Y entonces allí viene el problema y ese puede ser una de las causas del fraccionamiento de la fe en la unidad de la familia. Un punto importante, otra causa que puede llevar al fraccionamiento de la unidad de la fe, ¿cuál es? El favoritismo en la familia. El favoritismo en la familia. La rotura de la unidad en la familia muchas veces se da, ¿por qué? Se da porque hay acepción de hijos. Amén. Y eso hace que se rompa la unidad de la fe en la familia. El favoritismo. Este es el consentido, el más guapo, el más lindo, el que se parece a mí, el más inteligente, el que es. Este de acá me salió terrible, malo, no sé qué hacer, se parece a mi suegra y no sé qué, y un poco de cosas. Y comienza a ver ese favoritismo absurdo que lo que hace no es otra cosa que dañar la unidad de la fe y el corazón de esos hijos. Que de tal manera que ese hijo ya no quiere creer en el Dios de amor, sino que él cree en el Dios de acepciones.
en el Dios de proselitismo. Y ese no es nuestro Dios. Dice textualmente la Biblia, Dios no hace acepción de personas. Vemos un caso claro, ¿cuál es? El caso de Rebeca e Isaac en la Biblia. Rebeca e Isaac, con todo respeto, pero provocaron un daño terrible. Cometieron un gravísimo error. Isaac amaba más a Esaú, lo dice la Biblia, y Rebeca amaba más a Jacob. Había esa preferencia. ¿Qué vemos nosotros? Eso provocó una rotura en el hilo genealógico de la fe. Provocó una rotura en el hilo genealógico de la fe, porque nosotros vemos el fin de Jacob y vemos el fin de Esaú. ¿Ah? Y vemos el fin de Esaú, ¿verdad? ¿A dónde terminó Esaú? Jacob, pueblo de Dios, escogido por el Señor. ¿Y dónde está Esaú? ¿Dónde está el pueblo de Esaú? ¿Ah? Amalecistas, los edomitas y gente que se convirtió en enemigas, más bien del pueblo de Dios. ¿Sí ve? ¿Dónde quedó la unidad? Quedó desaparecida. Quedó desaparecida. Amén. ¿Y qué vemos nosotros? Vemos que el favoritismo afecta no solo la parte mental, moral de un hijo, sino su aspecto espiritual de la fe. Afecta la parte moral y mental, porque ese niño comienza a decir, a mi hermano a él le quieren más. A ese sí, a él le compran todo. A él, y comienza a llenarse de amargura el corazón de ese hijo. Comienza a llenarse hasta de odio. De odio. Y llega, crece, y cuando crece, hasta se llega a casar de pronto y sigue con esa amargura. Y ya usted verá gente adulta que no quiere saber nada de su hermano. Nada de su hermana. No, yo que si es ella era allá, que mis padres la atiendan porque ella era la preferida. Él era el preferido. Para él era lo mejor. Y cuántas familias han llegado incluso hasta cometer asesinatos entre mismos hermanos. ¿Por qué? Cuando nos vamos a las raíces, el favoritismo que comenzó de los padres, no comenzó de los hijos, no comenzó de los dos hermanitos, comenzó de los padres. Ellos fueron los que hicieron ese daño terrible. Pero veamos que ese daño terrible no es solamente mental, no es solamente moral, es espiritual. ¿Por qué? Porque comienza la fe del uno de pronto a aumentar y la fe del otro comienza a disminuir. Y muchas veces incluso puede pasar dentro de la misma familia cristiana. ¿Ah? Es que de pronto el joven de aquí, este de acá, es más buscador de Dios. Ay, este hijito desde chiquito oraba, desde chiquito predicaba, desde pequeñito le gustaba cantar himnos. Pero el de acá sí que no hace nada por el Señor. ¿Y qué sucede? Viene el padre con el de acá que le gustaba orar desde pequeñito. A él sí lo lleva temprano a la iglesia, a él sí lo pone dispuesto a servir. Cuando hay clase de bautizo, que vaya a la clase de bautizo. Cuando, y todo allí preocupado. Ay, es que sea allá en Nueva Sedia. Hermano, no. Tu hijo, el grande, el pequeño, el despierto, el dormido, el callado, el hablantín, todos tienen una alma. No solo son tus hijos, son almas de Dios. Y tanto necesitan atención espiritual. Aleluya. El extrovertido como el introvertido, el más hablantín como el callado. Todos tus hijos necesitan de Dios y son iguales ante los ojos de Dios. No le hagas daño con el favoritismo. No les mates la fe. No le mates la confianza. Ámalos, edúcalos en el temor a Dios, a todos por igual. Y vas a ver la recompensa que viene de parte de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, esas son las causas
amén, algunas de las causas del por qué se da ese fraccionamiento y no la unidad de la fe, sino más bien la rotura de la fe en la familia. La rotura de la fe en la familia. Y muchas veces, tristemente, hemos visto incluso hogares cuyos hijos han nacido en la iglesia, en el evangelio. Han crecido en el evangelio, pero en la juventud, un hijo cogió la izquierda y el otro cogió la derecha. El uno resultó un gran siervo y el otro, tristemente. Es verdad que hay muchas cosas que sí se van de las manos de los padres, ¿no? Hay cosas que ya un hijo independientemente decidió un mal camino, triste, y ya dependió propiamente el hijo. Pero sí hay muchos casos, y eso sí en su mayoría, que se da por la misma crianza. Por la misma crianza. ¿Cómo nosotros podemos hacer para poner bases de unidad? Aleluya. Bases de unidad de fe en nuestra familia. ¿Cómo? En primer lugar, tenemos que saber y concientizar que lo único que nos puede ayudar, o lo primero, mejor dicho, es la palabra de Dios. Amén. Pero viene la pregunta, ¿y cómo yo logro que haya esa unidad de la fe? Amén. No estoy hablando solamente fe en el sentido de orar por una necesidad y se supla. No, estamos hablando de la unidad de la fe. Eso tiene que ver con ¿qué? Con las bases doctrinales. Amén. Con las convicciones. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Allí vemos nosotros el gran Shema. ¿Qué dice allí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A ver, leamos todos juntos. Y amarás tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que yo te mando hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dale sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Esas palabras, ese gran mandamiento, ese grande conocido como el Shema, Dios se lo dio al pueblo de Israel. Y usted dése cuenta que la religión judía es una religión que defiende su doctrina, que defiende su fe, la defiende a capa y espada. ¿Cuántas guerras ha pasado Israel? Y muchas de esas guerras, ¿por qué? Por defender su fe. Hay una unidad de fe, amén, en el pueblo judío. ¿Cómo lo lograron? Pues poniendo en práctica este texto. Primera, como dice allí, repitiendo las doctrinas bíblicas en casa. A su nombre sea la gloria. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Amén. Hay una versión que dice, les enseñarás cuidadosamente, le dice. En lugar de repetir, usa la frase, le enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Se las dirás y se las volverás a decir. Aleluya. De tal manera que esos niños judíos se criaban desde pequeñitos. Iban escuchando esa frase. Cuando crecía, métale usted a la mente de un judío y dígale, hay 2 dioses, hay 3 dioses. Métale a ellos politeísmo. Ellos no. Una de las religiones o de los pueblos que mantiene el llamado monoteísmo estricto, el pueblo judío. El pueblo judío mantiene el monoteísmo estricto, o sea, Dios es uno, uno es Dios, como lo veas, como lo digas, Dios es uno y punto. Amén, y punto. Pero ¿por qué esa unidad de fe en ese pueblo? Porque ellos ponen en práctica la repetición de la palabra de Dios,
la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Usted mire en la experiencia, aleluya, aleluya, que uno puede tener. Habló a aquellos que hemos sido criados en el Evangelio. Aquí vemos algunos que hemos sido criados en el Evangelio. Amén. Y a nuestra mente se vienen tantas cosas que aprendimos en nuestra niñez. Amén. Y justo esta semana me decía Isaac, porque en la escuela tratan de los temas contemporáneos y tratan de las ideologías de género, tratan del cigarrillo y todo eso. Y justo me decía estos días, cuando en la escuela comienzan a hablar del cigarrillo, de la ideología de género, del homosexualismo, del aborto, me decía, a mí se me viene a la mente lo que ustedes me han enseñado desde pequeñito. Y yo simplemente en mente digo, eso es pecado. Eso es pecado, eso no es así. Yo lo escucho, dice él, que le dice, yo escucho ahí lo que dicen los profesores. Yo en mi mente digo, eso es pecado. La palabra de Dios no dice eso. Aleluya. Hermano, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la repetición. Que nuestros hijos crezcan con esas convicciones. Que aunque el mundo quiera meterle en su mente el aborto, el suicidio, la ideología de género, el vicio, la fornicación, nuestros hijos tengan esas convicciones de fe dentro de sus vidas. Y aunque sea el que sea que le diga lo que le diga, ellos sepan, aleluya, en dónde están parados, cuál es su Dios, cuál es su doctrina. Una alabanza a nuestro Padre Celestial. Claro que muchas veces también aquí hay hermanos que han llegado al Evangelio con sus hijos grandes. Han llegado con sus hijos grandes. Pues ahí está la otra parte del texto. Dice, y la escribirás. Amén. En los postes, en las puertas de tu casa, las escribirás. Entonces, si ya tu hijo es ya grande, y obviamente ya de pronto tú le dices, mi hijo, vamos al culto. Ya de pronto tiene más de 20 años, ya está casado. Amén. Y ya es renuente, ¿no? Entonces, haz lo otro. Escribe la palabra de Dios en tus puertas, en tu casa. Escríbeselas aquí. Mándale SMS. Mándale mensajes. Mándale WhatsApp. Mándale, escribe que la palabra de Dios tiene poder. No dejes de hablarle. Y estás hablando con él. Te llamaste o te llamó para hablarte del trabajo, de los estudios, de la familia, de cualquier cosa. No dejes esa conversación, no dejes que termine sin haberle inyectado al menos 2 palabritas de las Sagradas Escrituras. Amén, hijo. Qué bueno que te fue el día así, pero recuerda que Cristo te ama. Recuerda que hay un Dios, hay un solo Señor. Hijo, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya. Si no le puedes estar allí repitiendo y sentado como un niño de 4 o 5 años que te le dice, siéntate allí y me escuchas la enseñanza. Si ya no puedes porque ya es adulto, pues ora por él, habla con él, mándale mensajes. Y cuando hables con él, mándale 2 o 3 palabritas. Que esta palabra tiene una autoridad sobrenatural. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Segundo, orando a solas. Eso sabemos que la oración, esa comunicación con Dios, derriba murallas. Orando a solas. Por tus hijos, por tu familia. Señor, ayúdame a mantener la unidad de la fe. La unidad de la fe. Amén. Ayúdanos. Dame sabiduría. Cambia a mi hijo. Y obviamente la oración con la familia junta. Sacar ese tiempo para orar juntos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Tercero, el testimonio de fe personal.
El testimonio. Recuerda que la palabra de Dios nos hace mucho énfasis en nuestra conducta. Nos hace mucho énfasis en nuestro testimonio. Porque por medio de nuestro testimonio podemos ganar. En primer lugar, salvamos nuestras almas, pero también salvaremos las almas de los que nos oyeren, dice el apóstol Pablo. El testimonio de fe es poderoso. Aleluya. ¿A qué me refiero testimonio de fe? Eso de que cuando está pasándote una situación difícil, vienes y le dices a tu hijo, miren, hijo, en el trabajo ya me dijeron que hasta fin de mes, pero vamos a orar y vamos a ver que Dios va a mover su mano. Aleluya. Que ellos no solo escuchen que crees en Dios, sino que ellos vean la gloria de Dios. Aleluya, vean la gloria de Dios. Oh, esto me pasa, hijo, vamos a orar. Y esto acá, vamos a orar. Voy a orar por el examen que vas a tener. A ver, ¿qué? ¿Tienes un examen difícil? Ok, ponte a estudiar. Eso sí, porque Dios tampoco nos que solapa los vagos. Amén. Ponte a estudiar y ahora sí, también vamos a orar. Oremos juntos. Oh, hermano, ese testimonio de fe. Esa fe no solo hablada, sino experimentada. Va siendo en el corazón del hijo una base, una roca fuerte. Aleluya, que pasan los años y ese niño, ese joven dice, yo creo en el Dios de mi padre. Oh, mi padre cuando oraba, aleluya. Aleluya, y es una de las cosas que para la gloria de Dios yo puedo dar testimonio. Aleluya, cuando mi madre oraba, hermanos, agárrense, porque cuando mi madre oraba, aleluya, era una mujer de fe y Dios rompía cadenas de cualquier tipo. A su nombre sea la gloria. Mi abuela era una mujer de fe. Ella oraba, ella un día oró para que llueva. Amén. Y llovió en ese día. Hermano, y cuántas experiencias que yo puedo ver, aleluya, que no me han hablado de un Dios solamente, sino que me manifestaron ese Dios, que lo experimenté, que lo vi, aleluya, en mi abuela, en mi madre. Por eso el testimonio de fe. El testimonio de fe. Pero ¿cómo le parece ese papá, esa mamá? Lo mínimo que hace, que le pasa, ya llega a la casa que se muere. Ay, Dios ya me abandonó, hijos. Dios ya no me quiere. Yo no sé qué voy a hacer. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a orar más. No, es que miren, me pasó esto. Y yo, dígame usted, ¿qué unidad de fe le va a separar a sus hijos? ¿Ah? Y después de pronto hasta nos andamos quejando. Ay, mi hijo se apartó del evangelio. ¿Pero qué le diste tú? ¿Dónde está la fe? ¿Qué fe le diste? ¿Qué fe le diste? Aleluya. Oh, hermano, pero que nuestros hijos vean en sus padres un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer que cree a Dios, que cuando dobla las rodillas, a su nombre sea la gloria. Cuando dobla las rodillas, algo pasa. Algo sucede. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y punto importante, para unir la fe en base a la palabra de Dios, es conservar, escuche bien, conservar la unidad generacional de la fe. Conservar la unidad generacional de la fe. ¿Qué queremos decir con esto? La unidad de la fe, escuche bien, no es sola aquella en la que hoy oramos juntos, la familia y Dios nos responde. Sí, eso es unidad de fe, pero no es solo eso la unidad de fe. La unidad de la fe es también la cohesión de la fe trascendental, es decir, la que se mantiene y trasciende generaciones. Esa es la unidad de la fe, o sea, la fe de mi padre es la misma. Amén. Y es la misma que tengo yo. Y la fe que tengo yo, la doctrina que tengo yo, es la misma que están recibiendo mis hijos. Esa es la unidad de la fe trascendental o generacional.
O sea, es una fe, aleluya, que lleva un hilo, una línea, una cadena de fe, una cadena de bases doctrinales. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice el versículo? Y estas palabras que yo te mando hoy. Estas palabras, está diciendo en otras palabras, esto mismo, las tienes que repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ¿qué iban a escuchar sus hijos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Y qué van a escuchar los hijos de sus hijos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, esa fe, esa unidad de la fe, tiene que ser generacional, trascendental. Comenzó allí con el abuelo. ¿Ah? De allí se la traspasó al hijo. Aleluya. Al padre. Y ese padre la traspasó a su hijo. Y ese hijo la traspasó a su otro hijo. Y cuando nos damos cuenta, la unidad de la fe está llevando un hilo generacional. Abuelo, padre, hijo, nietos. Todos van por el mismo hilo. Todos van por el mismo camino. Una alabanza a nuestro Dios. Hay una frase que es muy especial. Es muy especial. Y que debemos de tratar de tomarla, que sea nuestra para nuestra familia. ¿A qué me refiero? A esa frase que se repite por varias ocasiones en la Biblia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso tiene peso, eso tiene peso. Eso significa una unidad de la fe, no horizontal solamente. Aleluya. Está esa fe horizontal. Amén. Esa fe que la condivido, que la comparto con el que está aquí en mi mismo nivel. La comparto con mis hermanos, la comparto con mis primos. Está esa fe horizontal. Aleluya. La que viene desde mi padre. La que me dejó a mí. La que le voy a dejar a mi hijo. Y la que mi hijo tiene que dejársela a mi nieto. Es esa fe así horizontal, vertical, aleluya. Que va tras generaciones. Por eso, una cosa es hablar de la fe de Abraham. Aleluya. Que fe, aleluya. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Allí se habla de la fe de Abraham. Pero también está esa fe. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Qué le dijo a Abraham a los siervos cuando le tocaba ir a ofrecer a su hijo Isaac? ¿Sabe lo que le dijo? Nosotros iremos y volveremos. Pero ¿cómo si es que tienes que ir a ofrecer a tu hijo? Pero ahí está la fe de Abraham. Ahí está la fe de Abraham. Y yo creo que eso escuchó Isaac. Eso escuchó sus siervos. Y quizás Isaac en ese momento no entendió. Él dijo, claro que vamos y volvemos. Pero yo creo que después que ya Isaac estaba puesto sobre la mesita y ya estaba para ser eliminado. Y después que Dios le dijo, le está en tu mano, ahí está un cordero. Saca al muchacho, ponga al cordero. Aleluya. Y cuando entendió y vio que él era el sacrificio, pero que vino el cordero sustituto, yo creo que Isaac entendió y dijo, mi padre allá abajo habló con fe. Habló con fe. Y esa fue la fe que le enseñó a Isaac. Isaac se la enseñó después a Jacob. Y es una línea que va siguiendo. La unidad de la fe no se debe de romper. Que no se rompa con mis hijos, Señor. Dios ayudó, aleluya. Yo le doy gracias a mi Dios. Porque me ayudó a guardar esa unidad de la fe de mis padres hacia mí. Y le pido a Dios cada día, ayúdame que esa fe siga a mis hijos. Y que mis hijos no se rompa esa unidad, sino que esa cadena siga a mis nietos. Siga nuestras generaciones. Esa unidad de la fe es lo que habla Pablo a Timoteo, ¿sí o no? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida,
luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que ahora en ti también. Hubo una abuela, hubo una madre y ahora hubo un hijo pastor, pero porque seguían la misma línea de la unidad de la fe. Oh, hermanos, Dios nos ayude a guardar esa unidad de la fe. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aleluya. Y eso se siga cumpliendo en nuestros días. Aleluya. Yo les decía justo eso hoy en un devocional a mis hijos. Les decía, aleluya, entre las bendiciones que ustedes han tenido de sus abuelos, aleluya, es que sus abuelos han podido enseñar a sus padres la palabra de Dios. Aleluya. Y yo les decía, en ustedes se puede cumplir. La fe de gloria habitó en Samuel. Y la fe ahora de Samuel que siga habitando en ellos. Y yo les decía, y que mis nietos también sigan con esa viva. Aleluya. La fe de Luz Marina que está en Luz Daisy. Y ahora esa fe que está también José, Daniel y yo David. Amén. La fe de Marta que fue transmitida a Liliana. Y que ahora Liliana se lo transmite a David. Y que David lo siga transmitiendo. Esa fe, aleluya, que la hermana Berta le transmitió a la hermana Yanina. Y la hermana Yanina ahora se la transmite a Jessica. Y Jessica se la transmite a Micaela. Aleluya, esa fe que la hermana Rosita, si no me equivoco, la transmitió al hermano Javier y el hermano Javier se la está transmitiendo a Patricia, a Gustavo, que siga transmitiéndose. Que no se rompa la cadena de la fe. Esa fe que nuestros hermanos Colón le sembraron a nuestra hermana Raquel y ella ahora le está transmitiendo a sus hijos. Esa fe que Paquita, que Arturo sembraron en Enoch y ahora él le transmite a su hija. Esa fe, hermanos, hay que mantenerla unida. No deja que se rompa la cadena. Sigue la cadena de la fe. Sigue la unidad de la fe. Claro, y alguien puede decir, oh, pero yo no puedo decir eso. Porque mi padre no era cristiano. Porque mi madre no era. Oh, pero dale gracias a Dios porque ahora tú puedes ser el pionero de esa cadena. Tú puedes ser el que esté allí en la primera fila ahora y te propongas, yo voy a hacer y voy a dejar a mis hijos la herencia de la unidad de la fe. Aleluya, ahora lo puedo comenzar. Si no comenzó mi abuela, si no lo pudo comenzar mi padre, pero ahora lo puedo comenzar yo. ¿Qué dices? Tú lo puedes comenzar. Transmítele a tus hijos esa fe. Transmítele a tus hijos esa creencia, esa confianza, esa doctrina verdadera, para que cuando ellos fueren viejos no se aparten del Señor. Y aún usted sabe muy bien que aunque muchos que se criaron en el Evangelio, de pronto la juventud se apartaron, pero vaya y hable con ellos, a ver si que aún apartados la palabra de Dios no les está martillando. A ver si la palabra de Dios allí está, que les da y que les da. Porque esta palabra tiene peso, tiene poder, tiene autoridad. Solícito sin guardar esa unidad de la fe. Vamos a decirle a Dios en esta noche, ayúdame a guardar la unidad de la fe de mis hijos, Señor Jesús. Si quizás no tendré para dejarle como herencia una gran casa. Quizás no tendré para dejarle cuentas bancarias o coches. Puede que no tenga para eso. Pero que le deje la herencia de la fe. Que le deje ese camino trazado, Dios, para que ellos caminen por esa carretera de la unidad de la fe. Que el día de mañana no estén como Jacob y Esaú jalando para un lado y para otro. Sino que más bien estén unidos, aleluya. Así como Pedro y Andrés, que unidos comenzaron a servirle a Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar por la unidad de la fe en nuestra familia,
La unidad de la fe en nuestro hogar. La unidad de la fe en nuestros hijos. Aleluya, oye Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Y estas palabras que yo te mando, aleluya, estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Las repetirás a los hijos de tus hijos. Las repetirás a tus generaciones. Que no sea yo el que corte la cadena. Que no sean mis hijos los que corten esa cadena de la fe. Guarda a mis hijos, Señor, a guardar la unidad de la fe. Ayuda a mis hijos a tener esas convicciones, esa certeza, Señor. Oh, que este gran mandamiento esté grabado en sus corazones. Que las generaciones venideras, aleluya, cada día puedan mantenerse, Señor, en esa fe. Aunque las ideologías, los pensamientos, las corrientes religiosas de este mundo, aleluya, se levanten, pero que nuestras generaciones mantengan las convicciones firmes y fieles. Hay poder en tu nombre, oh Dios. Guarda nuestra familia en unidad, oh Dios. Que podamos tener un mismo pensamiento, una misma doctrina, enseñarle al mismo Dios.